Muy buenos días muchachos, nuevamente acá con ustedes. Como ya saben, mi nombre es Néstor Arroyo, su profesor de legislación laboral. Para mí es un placer estar acá con ustedes nuevamente. Y vamos a tocar unos temas bastante chéveres, unos temas que para mí son muy interesantes y espero que para ustedes también. Son unos temas muy sabrosos, como yo los llamo. Espero que les encuentren el agrado también a esta temática del día de hoy. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el salario mínimo. Listo. El salario mínimo, pues colombiano, hoy no les voy a decir en cuánto está, eso es tarea de ustedes averiguar en cuánto está el salario mínimo. Pero lo que sí les puedo decir es qué es el salario mínimo como tal. En Colombia el salario mínimo es denominado como salario mínimo mensual legal vigente. Listo. Este salario mínimo está amparado por un derecho constitucional que se llama el derecho al mínimo vital. El mínimo vital es un derecho constitucional que nos dice que todo aquel nacional colombiano tiene derecho a una mínima porción de dinero para poder sostener sus gastos con esta porción de dinero. ¿Listo? Todos tenemos derecho a un patrimonio. Todos. Y todos tenemos derecho por el mínimo vital a esta porción de dinero para poder costear los gastos que tenemos. Gastos de educación, salud, alimentación, etcétera. Este salario mínimo tiene una característica. O más bien, vamos a desmenuzarlo una a una de las letras que conforman el significado de este salario. Y así van a poder entender. Entonces, es denominado como salario mínimo mensual legal vigente. Salario porque efectivamente es un salario, es la contraprestación o la remuneración que recibimos por la labor que desempeñamos. Cuando hablamos de contraprestación, quiere decir que tenemos una prestación de un servicio y a raíz de eso recibimos una contra, o sea, una vuelta, una contraprestación económica o en especie. Listo. Les recuerdo, la sesión anterior hablábamos sobre el salario a nivel general y hablábamos sobre eh, las características del salario, que era el salario ya puede ser en dinero, puede ser en especie. Bueno, eso está en la sesión anterior. Y en esta sesión vamos a hablar sobre el salario mínimo como tal. Listo. Ahora bien, este salario mínimo es mensual de manera obligatoria. El salario mínimo se paga mensual. El salario mínimo no se puede pagar ni trimestral, ni bimestral, ni semestral, etcétera. El salario mínimo debe ser pagado de manera mensual. Y el salario mínimo, lo máximo que puede ser categorizado, puede ser diferenciado o, disculpa, o puede ser pagado en dos fracciones de 15 días cada uno, lo que es llamado quincena. En el mes se pueden pagar los primeros 15 días una parte del salario y los otros 15 días del mes la otra parte del salario. Listo. Es lo que llaman pago quincenal. Ahora bien, eh, este, este salario mínimo mensual, eh, bueno, yo creo que nos adelantamos. Salario mínimo, porque como ya les venía explicando, está amparado por el principio o por el derecho constitucional del mínimo vital. Y es mínimo justamente porque es la mínima porción de dinero que requiere una persona para poder sobrevivir y es lo mínimo que se le debe pagar a un trabajador. Listo. Salario mínimo mensual, ya les explicaba por qué se llama mensual. Legal porque es impuesto por ley. Listo, todos los años se reúnen una serie de gremios con el gobierno nacional e intentan llegar a un acuerdo en cuanto a la estipulación del salario mínimo. Listo, ¿cuánto debería ser el salario mínimo del año? Y es muy complicado. Yo creo que solo en dos ocasiones han podido llegar a un acuerdo. De resto, el gobierno nacional es el que se encarga de estipular cuánto es el monto del salario mínimo. Pero sí, esta serie de gremios de trabajadores, gremios de industriales, del sector manufacturero, etcétera, todos se reúnen, todos amparados con sus asociaciones como FENALCO, entre otras, y intentan llegar a un acuerdo con el gobierno nacional, decirle, listo, nosotros como la asociación de trabajadores queremos que el salario mínimo sea de tanto, o nosotros como la gremio de industriales queremos que el salario mínimo sea de esto, y así sucesivamente. Listo. Y vigente, y se llama vigente también justamente porque se paga el que está en vigencia. ¿Cuándo algo está vigente? Cuando es de ahora. Listo, cuando es de ahora, cuando está en vigencia en el momento. Ahora bien,
Ustedes no pueden contratar para trabajar en el año 2020, en junio de 2020, y decirles que les van a pagar el salario mínimo de 2017. Eso es imposible. El salario mínimo se paga el que está en vigencia. Listo. Este salario mínimo, como ya les decía, está amparado por un derecho constitucional y está amparado por una serie de principios constitucionales. Listo, entre eso el mínimo vital. eh, Vuelvo y les repito, como está amparado por un derecho constitucional, si ustedes ya más de 2 meses, más de un mes que no les pagan su salario mínimo, ustedes pueden presentar una acción de tutela y con esta acción de tutela pueden solicitar que le hagan el respectivo pago de su salario mínimo que está en mora. Listo. Bueno, ya hablamos del salario mínimo, ya hablábamos la sesión anterior de que era el salario como tal. Ahora vamos a hablar de retenciones de sus deducciones y compensaciones de salario. Listo. ¿De qué trata este temita que es tan chévere? Nos habla sobre aquellas retenciones y aquellas deducciones que nos pueden y que no nos pueden hacer en cuanto al salario. Listo. Y cuando hablamos de retenciones y deducciones, entonces nosotros en ese orden de ideas inmediatamente tenemos que hablar sobre los descuentos prohibidos y los descuentos permitidos. ¿Qué es un descuento? Es una suma de dinero que es extraída de nuestro salario por X o Y razón. Esta cantidad de dinero, hay una parte que sí se puede, por así decirlo, si es legal que a ti te la quiten de tu salario, te la retengan o te la deduzcan. Y hay una porción de dinero que no te pueden deducir por ninguna razón. Por ninguna razón. Listo. Espero que hayan entendido esa parte. Entonces, ¿para qué no te pueden deducir dinero? Primero, para pagar deudas de la empresa, imposible. Tu empleador tiene una deuda y te dice, yo les voy a quitar a ustedes el 20% de su salario para pagar esta deuda que tenemos. No. Para compra de maquinaria, tampoco. Para pago del arriendo del local comercial, menos. Para compra de insumos, peor aún. Para ninguno de esos casos y ninguno de los otros que están en la guía de aprendizaje, faltan como tres más, en esos casos ustedes no les pueden deducir su salario.